Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de Josué. Nosotros ahora continuamos hablando sobre este capítulo 1, desde el versículo 12 al 18. El tema que nosotros mirábamos aquí es el diálogo que hay entre Josué y las tribus de la Transjordania. Aquí tenemos entonces los rubenitas, los gaditas, es decir, Gad, y la media tribu de Manasés. Entonces, estos son los que encontramos aquí, ¿verdad? Son las tribus que se encuentran de este lado. Es interesante, ¿verdad? Manasés, Gad y Rubén. Nosotros decíamos que esta introducción, el versículo 12, volvemos a mirar un poco cómo se nos presenta. Luego dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés. Bueno, esto es lo que nos dice. Entonces, a los israelitas los identificamos casi automáticamente con Cisjordania, es decir, la parte de toda la Cisjordania. No solo por motivos políticos actuales, sino también por la importancia de la capital, ¿verdad?, de Judá y la casa de José. Entonces, por eso es que aquí se está mirando como la tierra prometida, porque ahí está verdaderamente la casa de José, la capital Judá en la tradición bíblica. Ahora, las regiones de la Transjordania, es decir, Transjordania del otro lado del Jordán, los habitantes que se encuentran son Rubén, se encuentra Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Y estos resultan un poquitito más lejanos, física y psicológicamente, como un apéndice del que podemos prescindir prácticamente. De esto se pueden prescindir, de estas tres tribus que están del otro lado del Jordán, ¿verdad? Bueno, sin embargo, tanto la tradición sacerdotal como la
deuteronomista han puesto de relieve su participación en la conquista. Esto es entonces importante tener en consideración. Aquí hay una tradición, que es la tradición sacerdotal. Está la otra tradición, que es la deuteronomista, que ponen de relieve, es decir, lo vuelven a ensalzar entonces a estas tres tribus en su participación en la conquista. Incluso decíamos anteriormente, en nuestros cursos anteriores, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que incluso son las únicas tres tribus que son nombradas directamente y con quien Josué está hablando directamente. Josué habla con ellas. Sin embargo, las otras tribus no tenemos así ningún diálogo directo con Josué. Y entonces esto ya te llama la atención, ¿verdad? Y esto lo encontramos con la tradición, como decíamos, sacerdotal y deuteronomista. Ahora, el historiador de hoy, es decir, el historiador moderno, puede y debe poner en crisis esta afirmación, pero a los autores antiguos servía para subrayar, atención, la unidad de las 12 tribus y de todo el pueblo de Dios. O sea que tiene un objetivo aquí este versículo 12, y es justamente mostrar y enseñar pedagógicamente. Tenían que demostrar que las 12 tribus siempre seguían unidas, que las 12 tribus, y claro, estamos entrando a la tierra prometida. Estamos nosotros como para conquistar la tierra prometida. Sin embargo, ya hay tres. Está la de Rubén, la de Gad en el medio y la de media mitad de Manasés, que está un poco al norte, centro-norte. Entonces, ¿cómo es esto? Esto entonces anduvieron por su cuenta, hicieron las cosas por su cuenta. Entonces uno se puede preguntar y puede decir ya directamente como conclusión, entonces aquí no había una unidad entre ellos, podría decir, ¿verdad? Entonces, cuando se está escribiendo de esta manera y Josué mismo, que se está dirigiendo, ¿verdad?, a estas tres tribus, quiere decir que tienen una participación, e incluso él les va a pedir esta participación y les dice que ustedes incluso no pueden ocupar, dice, su tierra, o no pueden estar todavía descansando mientras no tengamos todas las tribus la distribución de la tierra. Es decir, que cada tribu ya tenga su propia tierra, su lugar de asentamiento. Evidentemente que esto está llamando a una unidad de la comunidad, está llamando a la unidad entonces de todo Israel en este sentido. Ahora miremos un poco el el versículo 13 al 15 del capítulo 1. Siempre nosotros hablamos aquí del discurso de Josué. ¿Qué es lo que Josué va a decir en estos versículos 13, 14 y 15? Dice lo siguiente: recuerden, dice Josué, la orden que les dio Moisés, servidor del Señor. Siempre esto ya sabemos, hemos estudiado la fuerza que se le da, incluso uno de los grandes actores, ¿verdad?, personajes dentro del mismo libro de Josué, Moisés, el servidor del Señor, cuando dijo: el Señor, su Dios, les concede el descanso y les da este territorio. Sus mujeres, sus niños y sus rebaños quedarán en el territorio que les dio Moisés de nuevo, al otro lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros, cruzarán equipados con sus armas al frente de sus hermanos para prestarles ayuda, hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor, al otro lado del Jordán, hacia el oriente. ¿Se dan cuenta cómo insiste en algunos elementos? Por ejemplo, el de Moisés, quién les dio y qué es lo que tienen que ellos asumir. La tierra que les dio Moisés, o Dios por medio de Moisés. Por lo tanto, dentro de la tradición deuteronomista, la colaboración de las tribus de la Transjordania aparece por primera vez ya en Deuteronomio 3, 12 al 20. Deuteronomio 3, vamos a mirar un poco. Deuteronomio 3, desde el 12 al 20, dice: una vez que tomamos posesión del país, yo entregué, Moisés está haciendo, ¿verdad?, su discurso en este caso, entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que se extiende desde Arroer en el valle de Arnón hasta la mitad de las montañas de Galaad con sus ciudades, y cedí
a media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Bashán, el reino de Og, incluyendo el territorio de Argob. Ahora bien, todo Bashán es lo que hoy se llama tierra de gigantes. Pero Jair, hijo de Manasés, se apoderó del distrito de Argob hasta la frontera de Gesur y de Maacá, y puso su nombre a esa parte de Bashán, que Bashán hoy se sigue llamando Jair. A Maquir le di Galaad, a las tribus de Rubén y de Gad le cedí el territorio que va desde Galaad hasta el Arnón, con la mitad del torrente como frontera, y hasta el torrente Yabok, que sirve de límite con los amonitas, y además la Arabá, con el Jordán como frontera desde Genesaret hasta el mar de Arabá, o mar de la sal, al pie de las laderas del Pisgá hacia el oriente. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí y lo que nos está diciendo con respecto, ¿verdad?, al discurso de Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Las avalanchas de personas que intentan llegar a España desde África ha mostrado la realidad de otro de los puntos calientes de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Santiago Agrelo fue arzobispo en Tánger entre 2007 y 2019 y conoce muy bien la situación de los migrantes que intentan desesperadamente buscar un futuro mejor. Cuando Francisco viajó a Marruecos, se lo explicó personalmente. Ellos, que son los más vulnerables, llevan en el cuerpo las marcas de Cristo. Aunque vive retirado en Santiago de Compostela, todavía se conmueve al recordar los episodios que vivió en Tánger, como cuando al final de la misa un grupo de jóvenes se le acercaba para pedir su bendición. Tú sabes que te están pidiendo algo que es para echarse al día siguiente o esa misma noche, echarse al mar e intentar pasar el estrecho de Gibraltar. Entonces, dice, tú que los bendices, a ti, a quien no han dicho nada porque no te han dicho a dónde van ni cómo van, pues, ¿qué haces? Los bendices. Y recuerdo uno de los párrocos me decía, uno tiene la sensación que les está dando la última unción, como Es así como funcionan las cosas. La iglesia en Tánger atendía a muchos necesitados. Los que peor lo pasaban eran los que venían fuera de Marruecos. Algunos vivían escondidos en los bosques a pesar del frío invierno. Santiago Agrelo iba allí a darles comida y confiesa que regresaba completamente abatido. Para el obispo, volver a casa y meterse a la noche en su cama normal, en una habitación, se transforma en un recuerdo hiriente, ¿sabes? En un recuerdo hiriente. Ya no puedes estar en tu casa como si no hubieses dejado a tus hijos en el monte. Allí se quedan. Y esa es la situación de todos los días. No es de una semana en la que hay, pues, en Ceuta un acontecimiento extraordinario. No, es la situación de todos los días. Le preguntamos qué piensa si el Papa visitara la frontera entre España y Marruecos, como ya hizo en otros lugares semejantes como El Paso o Lampedusa. Dice que sería un evento precioso, aunque reconoce que no sabría decir qué alcance político tendría. Tiene una palabra serena, profunda, lúcida, clarividente y llega a donde tiene que llegar. Quiero decir, llega al corazón de la gente sencilla. Yo no soy capaz de ver lo que hay detrás de la política para que ciertas cosas se ignoren y ciertas cosas se resalten. No soy capaz. Entonces me abstengo de pensar y uno continúa con su pequeña lucha para cambiar la conciencia social. Por eso pide con insistencia que no se criminalice a los migrantes y que se recuerde también la otra cara de la migración, la que él pudo tocar con sus manos, la cara del miedo, la pobreza y la soledad que para curarse más que nada necesita cariño.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nos encontramos con este comentario, ¿verdad?, de los versículos 13 al 15, y decíamos que dentro de esta tradición deuteronomista, la colaboración de las tribus de la Transjordania, esto es importante, ¿verdad?, aparece por primera vez, y hemos leído que se encuentra también en el libro justamente del Deuteronomio capítulo 3. Por eso decíamos que tanto la tradición sacerdotal como la tradición deuteronomista son las que agregan, ¿verdad?, algo más. Ahora, después de indicar el territorio que les corresponde, reciben la siguiente orden de parte de Moisés. Todos, dice, los militares, Bene Hagil. Entonces, ustedes dicen pasarán armados, tienen que ir armados de aquella parte. Halusim, armados, al frente de sus hermanos israelitas. Solo sus mujeres, sus hijos y sus ganados, pues sé que tienen mucho ganado, dice, se quedarán en las ciudades que les he asignado, dice el Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor conceda a sus hermanos el descanso como a ustedes. Es interesante, ¿verdad?, cómo aquí nos presenta, ¿verdad?, esta partecita donde solo dice sus mujeres, sus hijos y sus ganados. Pues sé, dice que tienen ustedes mucho ganado. Se quedarán en las ciudades que les he asignado hasta que el Señor conceda a sus hermanos el descanso como a ustedes. También ellos
tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios va a darles al otro lado del Jordán. Después volverá cada uno a la posesión que le he asignado. Es decir, aquí es el Señor mismo que le está asignando la tierra, le está asignando entonces ese lugar donde tendrá que desarrollarse, desenvolverse el pueblo. Porque esto también le está diciendo de cierta manera, con respecto a la unidad, como decíamos anteriormente, que es demasiado importante para el pueblo. La unidad, es decir, no es que cada uno, que lleva adelante y a mí no me interesan los demás, sino que aquí mira muy en serio el aspecto comunitario e incluso el aspecto del acompañarse, que uno le acompaña al otro para que puedan realizar ese objetivo que se han propuesto, que es la conquista de la tierra en este sentido. Estas palabras, dice, de Moisés, las recoge Josué casi al pie de la letra, con ligeras variantes. Hay algunas pequeñas variantes, algunos añadidos. Por ejemplo, les he dado el descanso, por ejemplo. Eso es un pequeño añadido. Después hay otras, ¿verdad?, que se omiten. Sé que tienen mucho ganado, por ejemplo, ¿verdad? Se explicita que se trata de una ayuda también, que es una ayuda siempre. Bueno, estos son algunos de los elementos que nosotros encontramos aquí, tanto de parte del libro de Josué, comparando, ¿verdad?, con los otros libros que ya narran y que ya dicen sobre este tema. Las palabras de Moisés, entonces, son recogidas por Josué casi al pie de la letra. Bueno, el cambio más significativo que nosotros podemos encontrar en este discurso de Josué con respecto al de Moisés consiste en que pone la orden de ir a la guerra. Pone la orden de ir a la guerra. Y esto se pone justamente delante de la cláusula que excluye a mujeres, ganados y niños. Todos estos son excluidos. Le pone una cláusula de que tienen que ir a la guerra, excluyendo a algunos y que tienen que cuidar de ellos. Josué comienza excluyendo a las mujeres, a los niños y al ganado, para dar luego la orden de ayudar a sus hermanos. Aquí entonces la orden es de ir a ayudar a los hermanos. Este cambio da a las palabras de Josué un tono más comedido, sin el carácter imperioso que tiene la de Moisés, como si el autor deuteronomista quisiese reflejar, ¿verdad?, dos psicologías distintas. La del jefe consciente de su autoridad, que es Moisés, y la del jefe que comienza a ejercer sus funciones y debe ganarse al auditorio. Entonces uno que es, ¿verdad?, mucho más directo porque ya es consciente de su liderazgo, entonces ya no lo que llevemos. Sin embargo, el otro como que está comenzando y está probando y tiene que ganarse, ¿verdad?, su propio liderazgo. Tiene que ir poniendo en práctica y entonces para que la gente, él también se va probando a sí mismo. ¿Qué tal? ¿La gente le obedece? ¿No le obedece? Ahora, hay una acción bien esquemática. Ustedes dicen cruzarán, ayudarán y volverán. Esa es, ¿verdad?, la acción esquemática que se realiza aquí. Cruzarán, ayudarán y volverán. Pero lo importante es la unidad de todo Israel. Todos comparten el mismo destino. Hasta que los hermanos no gocen del descanso, le dice, y posean la tierra, los de Transjordania no gozarán del descanso, ni poseerán su tierra. O sea, tenemos que conseguir hasta que el último, entonces, tenga ese descanso. Más aún, contra toda verosimilitud histórica, las palabras de Josué indican que precisamente los valientes serán quienes abran la marcha en vanguardia. Ambos términos, valientes y vanguardia, plantean también de cierta manera algunos problemas. Por ejemplo, la palabra valientes. ¿Quiénes son los valientes verdaderamente, verdad? Es difícil entender en el sentido exacto, decíamos, quién es ese valiente. Existen muchos autores que van utilizando y van explicando
Puede significar, por ejemplo, el valiente, el que tiene la fuerza, la habilidad, los recursos económicos para mover algo. Pero dentro del libro de Josué lo encontramos también prescindiendo del 6.2, que se refiere al rey y los habitantes de Jericó en 8.3 y 10.7, parece quedarse de un cuerpo especial dentro del ejército de Israel que destaca a su favor. Y entonces todo esto nosotros podemos entenderlo, ¿verdad?, como una acción que está realizando Josué sobre el pueblo para ir ganándose los adeptos, ¿verdad?, porque él está siendo el líder y que se está poniendo por primera vez al frente del pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró.
puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, tenemos ahora entonces en Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, nuestro estudio siempre sobre el libro de Josué. Y estamos mirando estos versículos del capítulo 1, del 12 al 18. Ahora estamos mirando el término que se traduce por vanguardia. La palabra es Hamushim, vanguardia. Hamushim es en hebreo. Se usa también en Éxodo. Se usa también en el libro de los Números, se usa en el libro de Josué y en el libro de Josué, de los jueces también. Algunos, basándose en la organización del ejército, que es ese ejército árabe, que Hamushim, ¿verdad? De 5, en 5 cuerpos, centro, vanguardia, retaguardia y 2 alas, ¿verdad? Que tienen. Eso entonces son los 5 elementos de la formación de un ejército, de un equipo de guerra. Lo interpretan a partir del árabe jamisa, 5. Jamisá, ¿verdad? Jamisá, 5. Que equivaldría a en 5 cuerpos, en orden de batalla. Otros lo interpretan como una división del ejército en grupos de 50 soldados.
para Ehrlich designa un destacamento militar. Así, entonces, esto se nos muestra como si fuese un destacamento del ejército formado por gente muy valiente. Hamisá, Hamishim, es decir, la vanguardia. Las dos veces que aparece, ¿verdad?, que se usa este término en 1.24 y luego en el 4.12, se refiere a los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Podría interpretarse en el camino, ¿verdad?, de vanguardia, ya que marchan delante del resto de los israelitas. Vamos a mirar un poco ahora desde el versículo 16 al 18. ¿Cuál es la respuesta que le van a dar los de Transjordania? Es decir, Rubén, Gad y los de la media tribu de Manasés. Esto lo encontramos del versículo de Josué 1, 16 al 18. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que nos ordenas e iremos a donde nos mandes. Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Basta que ustedes, ¿verdad?, le obedezcan al Señor. Ese domingo, si ustedes le obedecen al Señor, si está con ustedes el Señor, como estuvo con Moisés, ciertamente que entonces eso basta. El hecho entonces de la obediencia, que quiere decir el hacer, ¿verdad?, el hacer lo que Dios le está pidiendo. Cualquiera que se rebele, dice, contra tus órdenes y no te obedezca en todo lo que nos mandes, será castigado con la muerte. Tú, por tu parte, sé fuerte y valiente. Bueno, esto es entonces todo lo que le va presentando, el panorama, para que pueda asumir. Bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad? La acción, como decíamos, es bien esquemática, las palabras valientes. Y ahora entonces vamos a entrar en estas respuestas, ¿verdad? O sea, ¿qué respuesta le dan las tribus de Rubén, Gad y la media mitad de Manasés? Llama la atención por los aspectos sonoros que subrayan la totalidad, ¿verdad? Kol ish, que kol el, kol. Un poco extraño, ¿verdad? Pero el desarrollo resulta extraño. Disponibilidad plena, condición, caso hipotético del contravertor. Palabra de ánimo. ¿Qué querrá decir eso, verdad? Palabra de ánimo. Algunos autores directamente suprimen algunos versículos, ¿verdad? Está muy relacionado con otros versículos de lo que encontramos en este libro también, del libro de Josué. Todo se centra entonces en Josué, igual que el capítulo 16. Manteniendo intacta toda la respuesta, se puede ver el siguiente movimiento: el tú, nosotros, Moisés de cierta manera, ¿verdad?, y Yahvé. Es decir, este es un poco el plano, cómo se va desarrollando la historia y quiénes van actuando y quiénes van entrando en escena. Ahora, el discurso juega con 4 protagonistas reales y 1 teórico. 4 protagonistas reales, verdaderamente, y 1 que es teórico. Los 4 reales por orden de aparición son Josué, nosotros, Moisés, el Señor. El teórico es un posible rebelde. El tú y el nosotros se centran en el futuro. Y así entonces Moisés es el punto de partida y de referencia en el pasado. Moisés entonces continuamente, por su mañana, y está diciendo, ¿verdad? Este es entonces el punto de referencia para nosotros, la palabra de Moisés. Yahvé ocupa el pasado, Yahá, ¿verdad? Yahá es un verbo que es en pasado. Y el futuro, Yehová. Ahora, los de Transjordania esperan de Josué órdenes. Ellos están esperando las órdenes.
y misones están dispuestos a obedecer y cumplir, entonces aquí encontramos que son condenados a muerte los rebeldes, todos los rebeldes. Su punto de referencia, el de Moisés, la misma actitud que mostraron con el cuchillo, nosotros podemos mirar que esto, ¿verdad? Entonces se está poniendo en un camino en que muestra una actitud, ¿verdad?, de lucha. Aquí entonces aparece la fuerza y aparece entonces el caudillo, ciertamente. Entonces con el caudillo muerto la adoptarán ahora con su sucesor, es decir, Moisés. Moisés, caudillo muerto. Entonces ahora es el sucesor el que tiene que adoptar esta nueva forma. Lo importante es que Dios se le haga presente como a Moisés y que él tenga ánimo. Esto es lo importante. Entonces, que nosotros podamos ver es que Dios se le haga presente como a Moisés y que él tenga entonces ese ánimo y esa fuerza. Ahora, si nosotros miramos en cualquiera de estas hipótesis, ¿verdad?, que encontramos tanto en el capítulo 17b como en el 18b, se plantean un problema capital del libro. Y dice, ¿es Josué el verdadero sucesor de Moisés? Que Dios lo demuestre con su ayuda. Que Josué lo demuestre con su valor. Mientras tanto, las tribus de Transjordania marcharán al frente de sus hermanos. El puesto preponderante de estas tribus solo volveremos a encontrarlo en Josué capítulo 4, 12, 13. Cuando se cruce el Jordán. Durante la campaña militar nunca las menciona en forma expresa. Solo al final del libro reaparecen en un capítulo fundamental que cierra toda la historia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tiempo de
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y nosotros ahora, como para ir concluyendo, ¿verdad?, toda esa partecita de la introducción, queremos entrar en el capítulo 2. Y el capítulo 2 nos presenta como tema básico, principal, elemental, los espías en Jericó. Entonces, aquí está entonces una riqueza muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos va diciendo, de qué nos va hablando. Comienza con el versículo, ¿verdad? Es cortito, ¿verdad? Porque a pesar de que te habla de todo el capítulo 2, ¿verdad? Hasta el final, entonces el versículo 24, del 1 al 24. Pero nosotros vamos a comenzar con esa primera parte, iremos viendo después una segunda y una tercera parte. Los espías de Josué en Jericó. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente desde Sitín a 2 espías, con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, mandó decir a Rahab: saca afuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres, los escondió y declaró: en verdad que yo les dice, ¿verdad? Es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Entonces, es la primera manera también, ¿verdad?, de salvarse Rahab. Pero imagínense, si supiese y les estuviese dejando entrar, ¿verdad?, el enemigo que viene a dormir con uno, ¿verdad? Se fueron al caer de la noche cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida detrás de ellos, porque todavía pueden alcanzarlos. En realidad, los había hecho subir a la terraza, ocultándolos entre unos haces de lino extendidos. Allí, entonces, unos hombres salieron a perseguirlos en dirección al Jordán, hasta los vados. E inmediatamente después que los persiguieron, salieron detrás de ellos. Se cerraron las puertas de la ciudad. Bueno, aquí entonces está un primer momento, ¿verdad?, que encontramos hasta el versículo 7, del 1 al 7, capítulo 2. Vamos a ver un poco entonces de qué se trata verdaderamente, qué significa todo esto de los espías, qué es lo que ellos van a mirar. Esto sigue más, ¿verdad? Por el capítulo 2 llega hasta el 24 por lo menos. Bueno, el sentido entonces de estos textos o estos versículos que encontramos sobre los espías de Jericó. La tercera medida concreta que adopta Josué antes de cruzar el Jordán es enviar espías a Jericó. Esta entonces es una tercera medida concreta. El capítulo 2 nos ofrece un buen ejemplo de la pluralidad de sentidos que puede tener un texto bíblico. Una antigua tradición nos relata una breve, pero en el sentido, un relato que es verdaderamente un relato breve, independiente, totalmente entonces aparte de todo lo que se está queriendo desarrollar o se está desarrollando. Entonces, sería como una gran glosa, ¿verdad?, que entra, que se mete dentro de lo elemental y fundamental que se está haciendo como narración. Por lo tanto, el capítulo 2 nos ofrece un buen ejemplo de la pluralidad de sentidos que pueden tener un gran éxito bíblico. Una antigua tradición, un relato breve independiente, sufre diversos retoques y termina
incorporándose a una extensa obra diaria. Entonces, desde su sentido inicial hasta la función que desempeña en el último momento, puede ir adquiriendo matices nuevos, todos ellos interesantes. ¿Por dónde debe empezar el comentarista? ¿Por dónde? ¿Por qué parte debe comenzar? Aunque la opción es discutible, simplemente los pasos siguientes. El relato, capítulo 2, la unidad del relato en forma autónoma, en su caso también es actual. Es posible también todo, la posición, ¿verdad? La posible tradición original como unidad autónoma, como si fuese una sola tradición original. Y la tercera es entonces la redacción final y su función en el libro de Josué. Por lo tanto, toda la primera parte, el relato del capítulo 2 como unidad autónoma. El segundo, el terreno, la posibilidad o la posible tradición original. Y la tercera sería entonces la redacción final y su función en el libro de Josué. Bueno, ahora nosotros miramos así, ¿verdad? Desde libros interesantes, y ahora vamos a ir desarrollando poco a poco este capítulo, el capítulo 2 del libro de Josué. Por ahora vamos concluyendo, queridos amigos, todo lo que estamos reflexionando, todas las cosas lindas, interesantes que nos trae este estudio. Es un estudio un poco más árido, ciertamente, pero que tiene la fuerza verdaderamente, como siempre, la palabra de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.